Hola amigos y bienvenidos a otro Tuto Martes. Yo soy Leonardo Pérez Nieto y porque ustedes me lo pidieron, hoy les voy a compartir un tutorial largo. Vamos a pintar un boceto de un caballo al óleo. Hace tiempo yo ya les había publicado la versión corta de este video. Comenzamos dándole un tono al lienzo y hago esto con el color tierra de siena tostada utilizando un pincel de 3/4 de pulgada y la pintura está disuelta con solvente sin olor. Estoy haciendo esto de forma rápida y de tal manera que se alcancen a ver los brochazos porque quiero este fondo así moderno, por decirlo de alguna forma, que no sé si lo voy a acabar utilizando o no. Me refiero a que tal vez en un rato le ponga otra pintura encima al fondo. Ahorita para mí lo más importante es que tenga un tono para poder así mucho mejor valorar los colores y los tonos que estoy poniendo. Si pintas sobre el lienzo blanco es difícil graduarlos visualmente. Pero además le estoy dando esta textura con estos brochazos porque a lo mejor dejo este fondo visible. O a lo mejor no, a lo mejor pinto sobre él. Eso es algo que voy a decidir ya que tenga el caballo. Bien, y ahora con un pincel de cerdas más duras hago el bosquejo del caballo. Pero específicamente voy a hacer las partes claras, porque lo que estoy haciendo es quitando la pintura del lienzo con este pincel que remojo en el solvente sin olor. Y así, levantando la pintura existente, voy trazando el caballo y voy sacando las zonas de luz. La forma general de la cabeza del caballo, vista en esta posición y desde este ángulo, es algo parecido a un romboide estirado. Le hacemos el cuello y luego la línea del torso. Esta en realidad no va a estar en luz, obviamente, sobre todo la parte de abajo, pero la estoy haciendo porque es fundamental. Por ejemplo, porque de ahí salen las patas. El hombro y la parte alta del brazo prácticamente no se ven desde aquí, pero vamos a hacerle el antebrazo, que llega hasta la muñeca. Aquí, por debajo de este punto sería en un humano la mano, pero el caballo todavía tiene otro buen tramo, porque esos huesos son largos. Y es como si el caballo caminara sobre la punta de su dedo medio y específicamente con su uña, que es el casco. De este lado vamos a hacer el otro antebrazo. Así, el hueso de la muñeca y de ahí para abajo, lo que sería la mano. Y hasta abajo, el casco. Muy bien. La pata trasera con el talón y el pie hacia acá. Y el casco que quedaría por aquí abajo, que va a ser la pata que está apoyando. Le quito un poco de pintura con el solvente sin olor. Y por acá, la cuarta pata. La rodilla. El talón y la pata. El casco quedaría hasta acá abajo. En esta posición, claro. Pongámosle la crin y como nuestro caballo va corriendo a toda velocidad, esta va a ir como que revoloteando en el aire. El cuerpo va por aquí más o menos, así redondeado, el torso. Bien.
Y ahora con un poco de sepia extra, ese es un café oscuro, vamos a darle las partes que van precisamente más oscuras. Como por ejemplo aquí esta sombra en medio del cuello. O en la punta del hocico. Las fosas nasales. Y con este color seguimos boceteando el caballo, pero además vamos haciendo lo que son las áreas de sombra. O las partes oscuras. Delineamos los lados de la cara hasta los ojos. Y también pintamos estos. Seguido se forma una sombra en medio de la cabeza, porque hay una pequeña depresión. La parte de la crin que está cerca de la cabeza puede ser que quede en sombra, así es que vamos a marcarla. Y también las orejas. Esas no van a estar en sombra, pero también hay que ponerlas. Y la parte central, la del orificio, pues claro que es mucho más oscura. La línea del cuello, por donde va a empezar la crin. Y la parte de la crin que está cerca del cuello, que como te decía, es más probable que esté en sombra. Porque la luz obviamente viene de arriba en este caso. Va a ser luz solar, como normalmente le da a los caballos. Como ves, este café no lo aplicamos siempre de la misma intensidad. Podemos hacer partes mucho más oscuras e irlo graduando y hacer partes más claras, para dar diferentes tonalidades en nuestro claro oscuro. Aquí va la muñeca o el pulso. Y podemos ir dándole un poco más de detalle o mejorando las formas, como este hueso que hago un poco curveado, como debe de ser. La pata la hice un poco más larga que lo que debería de ir, o para ser honestos, mucho más larga de lo que era. Así que la recorto un poco, la acorto un poco. Así está mejor. Ahora le pintamos la pata trasera. Y como esta va a quedar justo por debajo del caballo, va a estar prácticamente toda en sombra, y entonces la hacemos oscura. Y acá la forma de la parte de atrás del cuerpo. La otra pata trasera, que también va a quedar en la oscuridad. Y la cola, que va revoloteando en el aire en la carrera del caballo. La parte de abajo de la cola va a quedar en sombra y la de arriba en luz. Comenzamos a repasar las áreas de luz con blanco de titanio.
Y como ya quitamos con el pincel la pintura que había antes, no se nos debe ensuciar o manchar. Este blanco lo vamos a aplicar prácticamente en todas las áreas que están volteando hacia arriba y que reciben la luz más directamente, como la espalda, la parte de arriba del cuello, de la cabeza, etc. Y también se aplica en algunas partes de los músculos, que por su redondez pueden recibir más luz. Nuestro caballo es un caballo blanco. Pero por supuesto no pintamos todo el caballo de blanco porque las áreas que están en sombra se ven mucho más oscuras. Entonces a lo que le está dando luz directamente sí va blanco y todo lo demás en mayor o menor medida va a ir oscuro. Y vamos a agregarle una sombra para aterrizar el caballo y que no parezca que va volando. Toda esta zona de aquí abajo va a ir oscura. Todo esto va a ser la tierra. Y ahora vamos a agregarle un poco de luz a la crin. También le damos luz a la parte de arriba del cuerpo. Las secciones de las patas que están hacia arriba, por supuesto, también quedarán iluminadas. Le agrego algo de pintura al cuello y luego la puedo difuminar con otro pincel. Por lo general uso un pincel que esté limpio para difuminar la pintura, aunque también se puede hacer con un pincel que tenga un poco del mismo color que estás difuminando. O si estás difuminando dos colores, uno con el otro, puedes poner un tono medio en el pincel y difuminar con ese. Esto te da un efecto, por lo general, más limpio que si mezclas los dos que ya tienes puestos. Sobre todo si son colores muy diferentes. Si son colores bastante parecidos, entonces no hay problema. Los puedes mezclar difuminándolos y se ve bien. Ahora vamos a ir agregando pintura del color oscuro, del marrón, el sepia extra, y hacemos algo parecido de lo que estábamos haciendo con el blanco, que es aplicar la pintura y luego difuminarla o moverla un poco alrededor, ir como dibujando con ella. Poco a poco le vamos aplicando más. Ahora lo que voy a hacer es quitarle un poco de pintura en la parte de abajo por donde va corriendo para darle ilusión de que está levantando el polvo. Hacemos como una nube, digámoslo así.
aunque me está costando algo de trabajo porque como que la pintura ya se está secando. Como tenía mucho solvente, este se evapora rápidamente. Entonces le aplico un poco más de solvente para quitar la pintura que queda. No toda, no quiero que sea blanco total, sino que se vea más claro, así como una leve nube. También debemos de hacer esto en los pequeños espacios que hay entre las patas. Así, se deben de ver más claros. Con cuidado, porque no quiero borrar las patas necesariamente. Seguimos aclarando un poco este fondo. Algunos puntos los quiero oscurecer, por lo que le agregamos el sepia. Por aquí, por ejemplo. Y aquí en la parte de abajo del cuerpo. Y vamos a pintar los ojos. Se me hace que la cabeza está un poco pequeña comparada al cuerpo, así que la agrando ligeramente, tanto de largo, un poquito de arriba y un poquito de abajo, como de ancho. Le ponemos unas luces justo por arriba de los ojos para indicar su volumen, el volumen digamos en el párpado. Y también otras acá por lo mismo en la nariz. Prácticamente podría dejar este boceto así como boceto con este fondo y con este piso y con estos colores. Y podría servir como un estudio para luego hacer un cuadro más grande o algo por el estilo. Sin embargo, decidí seguirle y hacerlo este mismo una pequeña pintura. Esta es la base. Si estuviéramos dibujando a lápiz y lo fuéramos a hacer con lápices de colores, como quiera hubiéramos hecho un buen boceto abajo como base. Y eso es lo que aquí tenemos. Aquí marco los músculos pectorales. De hecho, les doy un trapazo porque van un poco más arriba. Así. Y vamos a checar las proporciones. Visto desde este ángulo y en esta posición, una cabeza del caballo más abajo llega precisamente hasta la parte de arriba de los pectorales. Y parece que ahora está correcto. Aclaro un poco más la parte de arriba y oscurezco la de abajo para darle volumen. Si medimos otra cabeza más hacia abajo, esta debería de llegar hasta el pulso, hasta aquí, que está un poco más alto de lo que lo teníamos, así es que lo corrijo. De hecho, esta y todas las patas me quedaron un poco largas. Las acorto ligeramente, o no tan ligeramente. Así la proporción se empieza a ver mucho mejor. Pinto todo el terreno con el mismo tierra de siena tostado con el que comenzamos y un poco de gris. El gris es la mezcla del blanco titanio y negro marfil. Como ves, estoy utilizando un pincel bastante pequeño,
aunque esta superficie es relativamente extensa, y esto es porque me gusta la textura que deja. Le agregamos un tono azuloso, así. Y ahora vamos a pintar el fondo. Y no nos olvidemos que esta nube que está levantando de polvo debe de notarse. La hacemos muy clara, porque según yo le está dando el sol. También va entre las patas. Conforme nuestra nube de polvo se va hacia arriba, se va a empezar a desaparecer, integrar con el resto del fondo, que va a ser gris claro como quiera. No va a haber demasiada diferencia, pero sí la suficiente para notarse. Hacemos el resto del fondo y lo sigo haciendo con mi pequeño pincel, aunque podría usar una brocha bastante más ancha y terminar más rápido, pero me gusta la calidad y la textura que se deja con este. De este lado también va a ser un poco más oscuro, porque el polvo se está levantando, y entonces en las orillas casi no llegaría. Integro los dos diferentes colores difuminándolos. Como son bastante parecidos, puedo difuminar el uno con el otro sin problema, como te decía. Si hubieran sido dos muy diferentes, para que no se ensuciaran, hubiera puesto en medio un tono medio mezclado aparte. Te tengo que decir que me está gustando ese fondo. Me refiero a los tonos claros, ligeramente azulosos, como que se ve elegante y muy agradable, según yo. Puede ser que transforme todo el cuadro a estos tonos. Y es lo bueno de la pintura al óleo, que puedes ir cambiando sobre la marcha, puedes ajustar, en cualquier momento puedes poner más pintura arriba y corregir o mejorar, que es lo que estoy haciendo. También, como viste, ligeramente le quité volumen al caballo del lado izquierdo. Aunque la cola casi desapareció, pero no importa, en un momento se la volvemos a pintar. Y como te comentaba, vamos a tratar de integrar ese tipo de colores gris azuloso también al caballo, para que todo quede en estos tonos. Oscurecemos la parte de abajo del cuello, la parte central hacia abajo, que es la que recibe más sombra. Agregamos un poco de blanco aquí para mostrar el espacio que hay. Y un poco de gris a la pata, que estaba todavía café. Si tienes, por ejemplo, un caballo blanco como el nuestro, puedes hacer el sombreado con diferentes colores. Originalmente lo teníamos sombreado en café. Y ahora cambiamos eso para hacer el sombreado sobre azulosos, grises, que creo que se ve mejor. Vamos a pintarle la cola.
Esta debe de ir revoloteando en el aire, como ya habíamos mencionado. La parte de abajo, que queda en sombra, va oscura. Mientras que en unos momentos más a la parte de arriba, que está directamente recibiendo el sol, le daremos algunos destellos completamente blancos. El fondo que está justo detrás de la cabeza, si te fijas, está un poco más oscuro que el resto en esa zona, y eso es porque quiero que la cara resalte. Ahora vamos a pintar el terreno, pero como no quiero que se manche con la pintura que ya aplicamos, primero la quitamos con un trapo. Y ahora sí, agregamos el gris, que va a ser más oscuro en la línea que tenemos aquí, digámoslo así, de horizonte, para que resalte el fondo y de hecho el caballo. Y conforme nos acercamos más a nosotros o la parte de abajo de lo que es el cuadro, iremos aclarando suavemente. Podemos poner diferentes tonos y sigo usando el pincel pequeño. Es un pincel plano del número 2, pero no te confíes demasiado con estos números porque varían bastante dependiendo la marca. El número 2 en una marca puede ser bastante más pequeño que el número 2 de otra. Y para algo así tampoco te preocupes demasiado, no tiene que ser de una medida exacta. Pero la lista de materiales está en la información del video por si quieres ver los materiales que utilicé. Suavizo el borde, pasándole el pincel muy suavemente, en este caso un pincel que está prácticamente limpio. Bueno, en realidad es el mismo pincel con el que estoy pintando, pero le di un trapazo para quitarle el exceso de pintura. Y ya con eso, luego difuminé, pasándolo suavemente por la línea de horizonte, con un movimiento como si estuviera desempolvando. Siento que necesito un blanco más intenso aquí abajo y aquí atrás, para que se vea más la nube, que como que se perdía demasiado. Así está mejor. Me gusta esa nube. Le agregamos algunas luces a la espalda y a la cola. Y luego las difuminamos, sobre todo en las puntas, porque para que se vean en movimiento deben de estar ligeramente borrosas, no demasiado claras. Cuando algo es demasiado nítido se ve más rígido que algo difuminado. No me gusta totalmente lo claras que se ven las patas, porque si va corriendo y va levantando el polvo, creo que las debería de tapar. Entonces,
le ponemos un poco del blanco de titanio, no cubriéndolas totalmente, pero sí un poco, para que se vea como que el polvo queda entre las patas. Excepto por la que tenemos a la derecha, porque esa como que va avanzando y está por enfrente de la polvadera, entonces esa sí se ve mucho más clara. Corrijo ligeramente la forma del cuerpo de este lado derecho, quitándole cualquier cosa y redondeando hacia la pata, y luego difuminamos. Como ves, muchas veces simplemente agrego pintura como en manchones, sin preocuparme demasiado, y luego regreso y la difumino o la acomodo un poco mejor. Me encanta pintar con esta técnica que se llama alla prima, literalmente del italiano a la primera, porque es como en una sentada. Pintas todo mientras la pintura está fresca, si lo estás haciendo al óleo. Te da una sensación muy especial, y eso que te decía, que puedes seguir avanzando, corrigiendo, mezclando y modificando de forma amigable. Eso no te lo permite, por ejemplo, la pintura al acrílico, porque seca demasiado rápido, lo cual puede ser una ventaja en ciertos aspectos, pero no para dar este tipo de efecto de pintura. Le agregué algo de blanco a las partes que ven hacia arriba y difuminamos. Para difuminar necesitas un pincel bastante suave, para que no marque. Aunque la cabeza es bastante blanca porque le da el sol, no es totalmente blanca porque eso se vería muy plano. Le damos cierto sombreado claro. Agrego un poco de gris y lo difumino. Démosle algunos acentos de luz a la parte de arriba de la cabeza y justo por encima de las fosas nasales. Les ponemos una manchita a la parte de abajo de las fosas nasales porque a veces estas pueden estar húmedas o mojadas y por lo tanto reflejan luz. Te ofrezco una disculpa porque perdimos una toma. Tuve un pequeño receso y al volver a empezar algo pasó que no le apreté bien el botón de la cámara y no grabé cuando hice la crin del caballo. Esta fue por supuesto muy parecida a como hice la cola pero con el pelo más corto. Y pongo más pintura blanca en las luces y difuminamos. También voy a difuminar un poco mejor algunas de estas partes oscuras para que no se vea demasiado contraste.
que se vea un cambio más gradual. También difumino un poco esta línea del contorno de la pata porque no quiero líneas duras o nítidas, especialmente en la parte de atrás del caballo que deben de estar más perdidas. Quizás sean un poco más nítidas, por ejemplo, en esta pata de enfrente o en la cara. Estamos muy cerca de terminar y estoy más que nada suavizando algunos contornos y algunos cambios de luz para que no se vean demasiado abruptos. Muy bien, excelente. Me gusta cómo se ve el boceto de este caballo galopando y levantando el polvo. Estoy contento con el hecho de que siento que no se ve rígido, que es lo que temía porque es lo que pasa en muchísimas pinturas. Creo que se ve suficientemente suave y en movimiento. Y si llegaste hasta este punto en el video, me encantaría saberlo. Por favor, en los comentarios escríbeme el código secreto. Quiero montar un blanco corcel. Y listo. Si te gustó, por favor, dale like. Dime qué te parecen estos tutoriales largos. También dime si hiciste trampa y te brincaste hasta el final. Y yo te veré con más creaciones el próximo martes.